médico a la derecha, por favor. ¿Por qué? Un médico a la derecha, lo dijo Baldini, yo lo tengo acá derecho acotado, un médico a la derecha. Bueno, vamos a agradecer a Posada Artista antes de meternos. ¿Se escuchó la campanita? Está la campanita porque ha llegado el tecito, el agua para nuestro invitado del día de hoy. Gracias a Posada Artistas. Lo único que me faltaba, entre que se alargan los nombres y la campanita, estoy entre Mirta Legrand y un buen día. La campanita es para mostrar que aquí estamos, con el tecito. Hoy me pedí un té con limón porque me parece que estoy próximo a engriparme. Entonces me pedí un tecito con limón. Señora, no voy a hacer comentarios sobre lo que acaba de Así decir. que gracias. Déjelo ahí. No hagamos comentarios porque en el barrio viste cómo es. Gracias al Bar Posada Artista, aquí en Marcelo Telver y Mitre, bueno, donde nos encontramos todos. Sigue a decir algo. A mí diría a mí. A ver. Sigue a decir algo. Señora, por eso dejó de jugar a la pelota. No. Por eso dejó de jugar a la pelota. Estoy recuperándome una lesión. Bueno, vamos a meternos con el entrevistado del día, ¿le parece? Dale. Preséntelo, por favor, porque hoy es raro. ¿La primera pregunta no se la hacemos nosotros? No. ¿Cómo andás, Mateo Daniel? ¿Todo bien? ¿Cómo te va, Jorge? ¿Estás tranquilo? ¿Necesitas una placa? Creo que no, ¿estoy bien? Pareces bien, pero... Bueno. Mira, él te va a preguntar. A ver, pregúntale. Primero es decirle a Daniel, a Coqui, ¿por qué están tan enojados? Tenemos que tratar de encontrar lugares comunes. Tenemos que tratar de recuperar una agenda en la cual todos podamos tirar del carro juntos hacia ese futuro que necesitamos. O sea, no sirve querer continuar discutiendo sobre el pasado y no entender que la Argentina decidió un cambio, que la mayoría de los argentinos decidimos apostar a relacionarnos de otra manera. Así que yo lo invito a los capitanichas a sentirse parte, a no sentirse en la necesidad de tener que defender lo que ya pasó. Y lamentablemente lo que ya pasó nos dejó este punto de partida. Entonces... Bueno, segundos afuera. Yo quiero preguntar una cosa. Antes Segundos afuera. Antes que responda él, quiero preguntar una cosa. ¿Es necesario para decir por qué están tan enojados mover la cabeza como loco? ¿Qué es eso? ¡La cabeza quieta, boludo! Bueno, la ¿Por verdad... qué no está enojado? No, la verdad que yo no estoy enojado. No estuve cansado, sí se nota, lo veo en la cara, en la pantalla lo veo. Porque, bueno, tenemos muchas horas de trabajo, pero sí, la verdad que hay un proceso diferente en la cuestión mediática con la realidad que vivimos, ¿no? Que creo que es lo que está planteando Mauricio Macri, y lo hice justamente, y creo que esto fue una de las cuestiones en las cuales él responde en virtud de un proceso que tuvimos con otros medios, y a partir de allí pudimos conversar sobre ciertas cuestiones y en las cuales... El Chaco Debate lo dijiste aquí en Radio Claro, que yo entendía, y la realidad que ahora se ríen porque dice que soy un visionario. Había dicho que venía y no decía nada, y bueno, la verdad no dijo nada el presidente y nos preocupa. Pero... Bueno, en realidad no dice nada en ningún lugar. No, No, la pegaste tampoco, demasiado. tampoco es. Hace No, ese que no dice nada. Claro, lo que pasa que bueno... No le creo- pegaste el número del Kini tampoco. O sea, había mucha probabilidad que no digas nada. Soy un visionario, me mandó a decir, ¡no, loco! El otro me mandó a decir un visionario. Pero, No, la verdad que complica, por supuesto, a toda la clase política, porque cuando nosotros hablamos muchas veces de la política y esto que tiene que ver con la realidad, decirle la verdad a la gente. Yo entiendo que Mauricio tenga una postura en cual Ahora es Mauricio, fíjate. el desarrollo... No, por eso, pero el presidente siempre lo traté con mucho respeto y lo voy a seguir haciendo porque ¿Pero tenés vivo trato dentro de un con él? proceso ¿Lo democrático. conocés? No, lo saludé una sola vez, nada más, pero... ¿A qué distancia te saludó? Estoy un poco traumado con la distancia. Pero respeto, sí, por supuesto, la investidura presidencial, como corresponde, como debemos hacerlo dentro del marco político, con las diferencias que marcamos claramente desde el punto de vista ideológico. Eso lo vamos a marcar y va a ser una cuestión permanente porque justamente la democracia parte de ese concepto, que a partir de la diversidad de pensamientos y criterios podamos ejercer dentro de la política el marco en el cual podamos desarrollar a nuestro país. Obviamente que yo también celebro que él nos invite y ojalá nos invite a trabajar en conjunto. Nosotros con Coqui iremos seguramente a colaborar sobre la gestión, pero le vamos a plantear las cosas que nosotros vemos desde el ¿es punto una de vista invitación para la ideológico. tribuna, decís?
No, nosotros, o sea, permanentemente nosotros estamos en contacto también con funcionarios nacionales, los cuales también estamos Dame nombres. de manera permanente. No, con Víctor Zimmerman, que también él tenía una crítica hacia mí. Nosotros trabajamos con AIDA, desarrollamos tareas que tienen que ver con el desarrollo de la provincia y me parece excelente. Pero también tenemos que marcar las cuestiones dentro de la cancha porque es una realidad. Tenemos que ejercer la realidad de lo que nosotros recibimos permanentemente de la gente todos los días. O sea, nosotros no estamos hablando cosas de otro mundo. Estamos hablando de nuestro mundo, de nuestro Chaco, de lo que recabamos permanentemente de información. Y cuando hablamos de la necesidad, por ejemplo, de obra pública, de continuidad, de que dejémonos de mentir, o sea, sobre una obra que me parece excelente, que la recorra el presidente, pero que tiene que ver con un financiamiento internacional generado en el gobierno anterior, en la cual el único parate que hubo de esa obra fue generada por este gobierno. O sea, pararon para observar la obra y la obra estaba en excelente estado y siguió haciéndolo. Y no lo financia ni el gobierno nacional, sino que pasan los fondos desde el Banco Mundial por el gobierno nacional para este destino. Ahora, ¿de qué hora estamos hablando? Para que la gente sepa. La del acueducto, justamente que estuvo O visitando... sea, que ni siquiera es la guita de ellos. Exacto, es de todos. O sea, entendamos, la Argentina es de Mauricio Macri, es tuya, es mía, es de todos. En eso lo entendemos. Y entendemos también la postura, por supuesto, de un presidente de la Nación, la cual estimo, por supuesto, que quiere hacer las cosas de la mejor manera y nosotros lo queremos acompañar No permanentemente. todos la cuidamos igual la Argentina. Lo que no tenemos que hacer, exacto, lo que no tenemos que hacer es usar la cuestión mediática para desarrollar una política que no sea la real, porque nosotros, entre nosotros los políticos, terminamos en este momento. Ustedes hacen una encuesta y obviamente nosotros los políticos somos mal vistos en toda la sociedad y le pedimos respeto a la sociedad por cuestiones de estas características, o sea, las cuestiones en las cuales no nos decimos la verdad. Hay que decir la verdad sobre cuál es el esquema político que uno plantea, cómo hacerlo. Él plantea una situación en un debate electoral para decirle a la sociedad para que los vote y ejerce otra política. O sea, hay cambios realmente diferentes. Eso desgasta a nosotros, quienes pretendemos dentro del marco político, con errores también, porque nosotros no somos perfectos, tenemos multiplicidad de errores y nos hacemos cargo, pero los errores, a la hora de los errores, aparecen los problemas en la billetera, que es la billetera de todos los ciudadanos que hoy están complicados para poder llegar a fin de mes. Esa es la realidad. De ahí podemos después, a partir de la billetera, podemos solucionar otras cuestiones y podemos tener soluciones en los diferentes aspectos. Pero cuando la billetera está complicada, aparecen los otros índices. ¿Hablaste con tu hermano hoy para preguntarle por qué está tan enojado? No, hoy estuvimos compartiendo nada más el momento también de la inauguración del paseo en el Hiper Libertad, que estuvimos compartiendo con él, pero no hablamos de estos temas porque tampoco es como para darle demasiada entidad, ¿no? Yo decía uno que un poco lo conoce a Jorge Milton, que poco lo conoce Macri, nunca le había enojado de verdad, digo, ¿no? Porque uno que un poco lo conoce. Verlo caliente no es esto, te diré. Pero bueno, dejémoslo ahí. No, y bueno, la verdad que nosotros estamos sí preocupados por todo lo que se ve. Ayer tuvimos la reunión de gabinete, el gobernador nos convocó a todos a trabajar en conjunto. El desarrollo de la reunión de gabinete tuvo que ver justamente con el ámbito económico, se explayó el ministro, 2.200 millones de pesos menos de transferencia de lo que pertenecía al presupuesto. O sea, la realidad económica del país demuestra que nosotros también tenemos una realidad en la provincia. Pero al final del año, dentro de toda esta complicación, estamos consolidando el esquema de sueldos y medio aguinaldo para poder terminar el año como corresponde, pagando proveedores, no en tiempo y forma, pero sí regularmente. Y la verdad que eso marca también un esquema de asistencia social que hemos incrementado en un 63% con respecto al año pasado. Eso significa que todos los recursos han sido volcados hacia una situación en la cual, por supuesto, hoy tenemos que trabajar. Los índices de indigencia y de pobreza han aumentado sustancialmente a partir de las medidas económicas tomadas y emanadas del equipo económico de Mauricio Macri, y nosotros tenemos que salir a solventar esa etapa, obviamente con menos recursos y con una actividad económica escasa o baja o nula en algunos casos, con muchas pymes que están cerrando sus puertas, que están en proceso de cierre o vacaciones adelantadas o la verdad, muy complicadas. Entonces Perdón, tenemos que estar... no me quiero ir del tema de la visita de Mauricio Macri, porque después de esto habló el gobernador y dijo que, bueno, esto de que no dijo nada, por un lado. Domingo Pecupo dijo que no es el estilo de Macri llegar a un punto de la República Argentina y anunciar cosas. Que el estilo de él es buscar la unión, qué sé yo, pero que nunca
da anuncios, que no es el estilo de Macri. Por un lado eso. Y por otro lado también dijo Pepo que le había prometido liberar fondos, pero no cuándo, y inclusive ¿Cuántos? recalcó, espero que ahora lo haga, porque ya vio la obra. ¿Cómo la ves vos desde el paño? No, la verdad que yo lo entiendo y mucho, Mingo. Vivir en una situación coyuntural como la que vivimos, obviamente lo primero que hay que tener es la excelente relación, y lo ha plasmado de manera permanente el gobernador, asistiendo a las diferentes alternativas que presentó el gobierno nacional, acompañándolo, entendiendo también que eso es parte de un proceso electoral al cual nosotros los argentinos tenemos que sumarnos. Yo también lo he hecho durante todo este tiempo, pero yo creo que llegaron, en mi caso, no lo digo en el gobernador, y me parece excelente que él tenga la continuidad constante de generar una excelente relación. Si Es lo que convengamos que nosotros- para que vos puedas decir lo que decís, Mingo tiene que hacer lo que hace también. Uno de los dos tiene que mantener la relación. Claro. Totalmente, y me parece correcto. Y yo también la voy a mantener, pero yo puedo marcar diferencias desde el punto de vista ideológico marcado que tengo, que también lo tiene Mingo, pero que también lo tiene que hacer dentro de un ámbito institucional. Por eso, el respeto hacia el presidente está acá, y se lo digo de frente permanentemente. Lo que también tengo es el respeto hacia la gente que nos votó a nosotros, que nos votó, y justamente a partir de ese voto nosotros defendemos un proyecto político que tiene que ver justamente sobre una posición ideológica marcada desde el peronismo, desde todos quienes nos acompañaron de un frente importante en materia política en la provincia, y hay que converger entre esos dos lugares. Una cuestión es lo que debe converger, obviamente, desde el punto de vista ideológico, Mingo, y una atención hacia quien conduce el Estado Nacional, Claro, que sí. es absolutamente diferente. Y otra es también entender, y que es el proceso en el cual lo acompaño permanentemente al gobernador, hacer entender a la sociedad que no son los momentos que vivimos los que vivíamos antes. Y entonces hay que contener al gobernador, tratar de entender, generar a partir de un equipo de trabajo acciones que sean las adecuadas para que llevemos de la mejor manera lo institucional de la provincia. Aparte, Nosotros- el Chaco es dependiente económicamente de la nación. Eso es, para hacer grandes obras de infraestructura depende de la nación. Eso es Absoluto. un hecho concreto. Un hecho Pero de la que fue realidad. eterno, por eso nosotros somos meros administradores de un gobierno nacional que a partir de la generación de la actividad económica genera recursos impositivos que después se debitan hacia un proceso de coparticipación federal que va a cada provincia y a cada municipio. Lo Eso marco, somos lo marco nosotros. así pelado como para que quede claro que no es voluntarismo solamente. Que hay necesidades que son urgentes y que hay que coordinar sí o sí con esta gente, te guste o no. Exacto, exacto. Digo, Entonces, la posición de Mingo es muy incómoda, pero además de ser muy incómoda, hay que tener mucho temple para estar en exactamente. ese lugar en este momento. Porque yo Exacto. vuelvo sobre lo que te comentaba hoy. Que vos puedas decir con la libertad que decimos, yo también me incluyo, algunas cosas del gobierno de Macri tienen que ver con que tenemos un tipo como Mingo que gestiona de la forma que gestiona, aún mal que le pese a él. Exacto. Porque uno lo conoce un poco y sabe cuáles son los límites que tiene Pepo también. Y en más de una ocasión se habrá tenido que traer algún sapo. Sí, seguro, seguro. Pero está, eso también lo entendemos, ¿eh? Lo entendemos desde el punto de vista ideológico. Nosotros hemos perdido una elección a nivel nacional que ha tenido que ver por multiplicidad de cuestiones que nosotros hemos generado. Obviamente aparece una alternativa. Esa alternativa aparece por una cuestión, que en esa cuestión ideológica que ellos plantean también aparecen con un discurso. Lástima que ese discurso no se ve plasmado en la realidad. O sea, la pobreza cero ha aumentado en varios ceros los índices, pero Nosotros no la hacíamos el pobreza análisis cero. el La programa indigencia ha pasado. aumentado, Sí. el salario de los trabajadores ha caído, las pymes se cierran. Las cuestiones están realmente complicadas y adversas. Yo, desde el punto de vista político, uno tiene que salir a alentar a la gente a que esto vaya para adelante. Pero cuando tenés un gobierno nacional que te pone un contrapeso tan fuerte y te genera esto, obviamente que también tenemos que salir a decirnos la verdad, como lo hacemos permanentemente, diciendo desde el punto de vista ideológico, pero desde el punto de vista de la realidad social también que uno vive, palpa y está todos los días caminando, ¿no? Y no es fácil de sobrellevarlo, ni en lugar de No Mingo es ni en el fácil. tuyo. ¿No? No es un Para momento nada. fácil. Yo siempre dije que yo soy un gran defensor del gobierno de Capitanich. Vos lo sabés, todo el mundo lo sabe, no hay nada que esconder. Que también tuvo errores, ¿eh? O sea, Pero- todos tenemos pero errores. era Yo mucho- era- hice una excelente gestión en Campo Largo, todo muy lindo, también tuve errores. Ustedes hacen el programa, también todos tenemos errores. Sin Era lugar a mucho, dudas más, que era eso sí. mucho más fácil ser gobernador siendo Jorge Milton Capitanich en aquel momento con Cristina Kirchner que hoy para Domingo Pepo con un Mauricio Macri que viene y termina no diciendo nada nunca.
Totalmente. No es el estilo de Macri decir nada, decía Pepo. Y no quiero ser bueno. Jorge Capitanich hoy en la Intendencia, ¿no? No, eso ni hablemos. Eso déjalo ahí, Exactamente, porque por eso. Si yo me pongo la O sea, intendencia, vamos a votar también, por eso. Así que claro, no, también hay que marcar, o sea, personas como Coqui que tiene una capacidad técnica que no hace falta que se lo diga yo, que lo conoce la ciudadanía en general, generando un aspecto importantísimo en una comunidad tan importante y grande como es Resistencia, en la cual con recursos propios, con el acompañamiento, porque la ciudadanía lo está acompañando en un esquema impositivo real, y a partir de allí se están generando la mayor cantidad de obras que se hayan visto también en la historia de Resistencia. Hay que acompañar estos procesos. Entonces, ¿pero por qué? Porque también hay una persona con mucha capacidad técnica, un equipo con una capacidad de conducción que va más allá de la cuestión coyuntural de un gobierno nacional. Sí, O sea lo que eso- hablamos siempre. Bueno, ¿podemos hablar un poquito de política? Bueno, dale. ¿Cómo ves el armado de lista el año que viene? ¿Cómo ves la mesa de quiénes se van a sentar a armar la lista? No, yo creo que acá Una falta opinión personal, todavía, quiero. no, falta un proceso importante que tiene que ver primero en lo institucional, obviamente en lo político también. Vamos a trabajar todos, vamos a tratar de generar, ustedes saben que esto es un frente amplio, que tiene que ver con el Frente Chaco Merece Más, que hay que trabajarlo. Obviamente el conductor del Partido Justicialista, Oscar Domingo Pepo, quien conduce la provincia, quien está interpretando la mayor cantidad de problemáticas y a partir de allí hacer una oferta electoral adecuada para presentarnos en el 2017. Y tiene que haber varios actores, obviamente, Coqui, Gustavo, vamos a tratar de acompañar los diferentes procesos como lo hicimos siempre, y los diferentes intendentes, por supuesto, cada uno con su desarrollo Fue un acto territorial. importante el de la rural, ¿eh? Fue realmente una movilización muy importante. Muy importante, muy lindo, porque eso también marca a las claras la presencia que tenemos desde el Partido Justicialista, presencias importantes en diferentes actos, lo fue Fontana, lo fue la rural y lo van a hacer permanentemente porque sabemos que la ciudadanía también tiene una temperatura Una demostración que ayuda exactamente de a generar- presencia territorial, primeramente de Gustavo Martínez, que fue el que convocó, una demostración de presencia que Exacto. difícil de igualar cuando el peronismo hace cosas como esa y faltó la gran figura de Jorge Milton Capitanich. Sí, sí, seguro, pero estamos todos trabajando lo mismo, cada uno en su sector, haciendo Sí, lo pero que digo, tenemos que si hacer. sin Es parte de Capitanich estaba toda esa gente confluyendo en un mismo punto, con un tipo que tracciona votos, como lo hace Jorge Milton Estaba el otro Capitanich. capitanista. Claro, claro. No nos olvidemos de eso. No me hagas hablar, Dani. Bueno, pero la de Fontana fue multitudinaria y sí estaba Jorge Milton Capitanich y realmente había mucha gente. No pasa nada por eso. O sea, la realidad nos Yo demuestra digo, que cuando- estamos todos los cuando el peronistas. peronismo A se donde una- quieras hacer un acto, hay peronistas y se junta porque tenemos ese concepto ideológico y hoy es el momento de demostrarlo. Lo vivimos y lo vinimos demostrando todo el año pasado en el proceso electoral y eso obviamente nos dio la posibilidad que junto con Oscar Domingo Pepo hoy estemos sentados cada uno en su lugar. Yo Pero lo que digo hay es que seguir. cuando el peronismo todo confluye en un mismo punto, el radicalismo va a tener que caminar, ¿eh? Y mucho, ¿Seguro? Seguro. y mucho. Lo que pasa es que el radicalismo, yo entiendo, hoy tiene una posición dentro de un gobierno nacional con el esquema de Cambiemos, ¿Sí? pero, ¿Estás seguro? exacto, por un lado no tiene la presencia formal, como decías vos, y las fotos lo demuestran, y las cámaras y todas esas cosas, pero pasa también por otro lado, o sea, no hay mucho para defender del gobierno nacional. No, pero ¿entendés? me decís, Entonces, el eso- radicalismo tiene una presencia en el gobierno nacional. ¿Estás seguro que el radicalismo tiene presencia en el gobierno nacional? Y pero si la tuviera también le resta. En la actualidad, si la tuviera hoy, Sí, es cierto. ¿en qué le suma? Pero en Esa es realidad la no la tiene. O sea, básicamente los radicales han sido ignorados por el PRO absolutamente. Bueno, es parte de Los eso. cargos que tiene el radicalismo son menores. Son menores Y incluso. las definiciones son menores. Y las definiciones no. Las definiciones son nulas, lo digo yo. Exacto. Las definiciones son nulas. Si no hay ninguna definición que haya tomado que tenga que ver justamente con lo mínimo indispensable que puede plantear un radicalismo, digamos, ¿no? Emilio Monzó, expresidente, experonista, actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, dijo esta semana que Cambiemos sin el radicalismo no tiene futuro. Y ya te tiro una de las bombitas así, ya se juntó con Randazzo y con Julián Domínguez para volver al peronismo. El presidente de la Cámara de Diputados de Cambiemos, ¿eh? Sí, bueno, pero otro que debería jugar al Kini también tampoco dijo nada. Que el radicalismo no entregó la estructura. Bueno, cuando el Monzó- PRO como si Monzó fue el no armador. llegaba a ningún lado. Monzó fue el armador de la ley que aprobó Cambiemos en Cámara de Diputados. Ujú. Sin Monzó no hubieran aprobado una ley. Pero dijo lo que todo el mundo sabe, digamos, que Cambiemos sin el radicalismo
casi que no existe. Yo te diría, si se le va a Monzó, ni con el radicalismo. ¿Así? Así. Te lo digo yo. Bueno, pero siguiendo con el... Si lo dijo Jorge, Sí, lo dijo. Sí, la verdad que hasta acá Póngale la viene. ficha. Hasta acá viene muy bien, ¿eh? Parejito viene. no le ¿Te agarra. tiro otra? Dale, a ¿Te ver. acordás que te conté que se iba Rosa de la presidencia del bloque del Senado? Sí. Bueno, ahora son 2 los candidatos. Sanz y... Neidenov. ¿Sabes quién es Neidenov? Sí, por supuesto. ¿Quién es? El cuñado de Roy Abelardo Niquís. En mi pueblo, Angelito, a esto de que estén de los dos lados, se le llama te rodearon la manzana, muñeco. Te rodearon la manzana. De los dos lados. ¿Sí? De un lado Sanz, que viene de la mano de Aida, o Aida viene de la mano de Sanz, mejor dicho, Ujú. y del otro lado, Neidenov, que viene de la mano de... Roy Abelardo. Estás hasta las manos, Angelito. Pero bueno, vos decís que ya no va a ocupar el lugar que ocupa en el Lo Senado. vengo diciendo. Seguir manteniéndolo. Sí, ahora son 2. Bueno, perfecto. Lo vieron de Bilucho y le agarraron la patita. Le están mordiendo los garrones. Así está. Así está. ¿Se levantará el grandote? Ahora, ¿cómo sale de esto, digamos? ¿Quién? Y cambiemos. ¿Cómo sale de esto? ¿Cómo ¿Cómo salimos sale de de eso, la Macri, realidad del entonces? país? Y la verdad que, o sea, estamos muy complicados. Cualquiera de las acciones que se generen en materia económica, ustedes están observando, el impacto que tenemos hoy son de las medidas tomadas en los primeros meses de gobierno. El impacto tarda siempre un proceso importante. Cualquiera de las medidas que tomemos no va a ser de impacto rápido. Fíjense la inexperiencia de quienes conducen la economía a nivel nacional que nos hablaban de un segundo semestre, o sea, sin tener idea de... Es todo prueba y error. Exactamente. Entonces, eso tiene que ver con esto que estamos viviendo y es por ello. La multiplicidad de cuestiones que se plantean. La lluvia de dólares no aparece y no aparecerá. O sea, es lamentable. ¿Por qué? Porque la lluvia de dólares o la lluvia de inversiones aparece cuando el gobernante que esté a cargo genera la confianza adecuada. Si no Sí, existe la obviamente. confianza, no existe lluvia de nada. Lamentablemente esto hoy no existe dentro del gobierno nacional. ¿Por qué? Porque tampoco hay ninguna medida que sea visible claramente a mediano o a largo plazo para generar crecimiento. Vamos a llegar a un esquema, obviamente en algún momento hacemos un tope hacia abajo para poder empezar a estabilizar. Ujú. Eso hoy no se ve, ninguna de las medidas que se tomen, como se plantea, por ejemplo, gran cantidad de obras públicas que no están todavía definidas, todo lo que se tardó para que algunas de ellas que estaban en proceso de ejecución se reactiven. El proceso que ellos plantean en materia de obra pública, primero tienen que tener aceitado todos los mecanismos dentro de los ministerios, los cuales han desintegrado ministerios que estaban armados con una cierta estructura y que hoy están desintegrados y que la información tarda para llegar a ese proceso en el cual hay que conseguir, obviamente, el financiamiento para cada una de las obras, generar el proceso licitatorio, las contrataciones, las adjudicaciones y los desembolsos, llevan un periodo. Ese periodo, obviamente, con estas estructuras de Estado van a ser cada vez más largos y burocráticos. Por el otro lado, el proceso de inversiones que ellos plantean siempre sobre obras que tengan que ver con una macro infraestructura, con no una generación de empleo directo. Nosotros planteábamos desde el Frente para la Victoria gran cantidad de viviendas, por lo que emanaba a partir de no solamente el desembolso y la actividad económica, sino también los puestos de trabajo. Las empresas que plantee el gobierno nacional a partir de este esquema que ellos plantean van a ser muchas mecanizadas, porque es el estilo de gobierno de este gobierno. Entonces el impacto no va a ser el mismo, cada peso que se invierta en una obra no va a ser la misma la relación que va a quedar en el pueblo. O sea, esas son las cosas que Va a haber menos laburo, digamos. va a haber menos laburo y va a haber menos transferencia de recursos. Los recursos obviamente los van a llevar los grandes empresarios en su mayoría. Si antes el empresario llevaba un 20% o parte de la concentración que tiene que ver entre el empresario y los materiales, si antes se llevaba un porcentaje, ahora va a ser Ahora- absolutamente mayor y no va a decantar ese dinero en la circulación de cada uno de los pueblos. Ahora, yo Esa no es la- entiendo, pero la pregunta concreta es, si Macri sigue así, los próximos 3 años que le quedan, 3 años y piquito, ¿qué país va a entregar al presidente que venga?
Y la verdad que por un país con un Producto Bruto Interno mucho más bajo, con el proceso inflacionario, seguramente tenderá a la baja en este concepto debido ¿Se enfría la a que economía? se enfría la economía de manera estrepitosa y que también el esquema de importaciones genera. Los otros países son más competitivos que nosotros. Nosotros lo sabemos. Y veníamos generando a partir de un proceso político, ideológico que tenía que ver sobre todos los conceptos y en el económico también, un país pensado a largo plazo para ir generando la competitividad. Nosotros, si no entendemos que la competitividad en la Argentina nosotros nos va a llevar por lo menos 30 años consecutivos de crecimiento económico para que logremos la competitividad. ¿Qué tiene que ver la competitividad? No solamente con el cambio del valor del dólar para que nuestro producto sea más barato, que tiene que ver en muchos casos con esto que planteábamos nosotros, con las obras de infraestructura necesarias que son las que generan el servicio para que el producto salga más barato, para que salga en mayor cantidad y para que salga eficientemente. Esto obviamente hoy con todas estas obras paradas, con muchas de las que, como por ejemplo el ramal C3, que nos sacaron, que era parte de un proceso importante también, que generaba competitividad porque los productores iban a tener la posibilidad de tener un costo menor al producto, como la falta de inversiones para que se puedan generar cuestiones que tienen que ver con el desarrollo del valor agregado de cada uno de estos productos, pero también nos falta energía, nos faltaba diferentes cuestiones que la veníamos Para desarrollando. tener más con un costos, proceso. el producto sale más caro. Yo te puedo preguntar algo vos. Sí. Él dice que nos va a llevar 30 años, que nos va a llevar un montón de tiempo llegar a la competitividad. Yo entiendo todo lo que él me dice, pero ¿no estamos yendo justo para el otro lado? Bueno, y Esa es la realidad. Esa es la realidad de lo que nos van a dejar otra vez. O sea, lo que pudimos generar, y vuelvo a la realidad. ¿En qué o lugar sea, nos van a dejar en concreto? nosotros lo planteamos y por eso miro a la Cámara permanentemente. Nosotros nos equivocamos en multiplicidad de cuestiones y los asumimos, pero no nos equivocamos con este rango de equivocación que hoy estamos viviendo, que pasa justamente por una cuestión en la cual para nosotros hubiera sido muy beneficioso como argentinos de que Mauricio Macri tome medidas de las cosas que nos equivocamos y no de las que habíamos acertado, Claro. porque hoy estamos viviendo que justamente la gente no llega a fin de mes, que era parte de lo que nosotros teníamos dentro de todo, con un esquema en el cual a partir de mentirle a la gente de manera permanente, como por ejemplo el impuesto a la ganancia, como por ejemplo los impuestos que son necesarios para que la Argentina crezca, no hay forma ni método de que se genere la competitividad si no generamos un recurso para poder brindar el servicio. O sea, no hay forma, no existe otro manual en el mundo que vos, para poder darte las comodidades adecuadas como país, tengamos que tener otra actividad, que esa otra actividad sea justamente rentable y que a partir de esa rentabilidad tenga una cuota aparte para el Estado para poder hacerlo. Eso es lo que no se explica y hoy, por ejemplo, se discute otra vez un esquema importante que está entre Cambiemos y Massa sobre lo que tiene que ver con el impuesto a las ganancias. La verdad es otra realidad también que es diferente, o sea, acá no pasa por la ganancia ahora pasa por ver cómo revertimos la situación de los que no les alcanza. Bueno, de continuar Una cuestión así- era cuando teníamos ganancia, otra cuestión es la que vivimos ahora. Entonces sacaremos el impuesto a la ganancia, a la gente no le alcanzará y al Estado tampoco. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el futuro? Yo te podría decir que hay mucha gente que sigue ganando y aún más. Y mucho más. Y es para esa gente para la que se está Para jugando. menos gente. Para menos Claro. cantidad, pero Menos siguen ganando mucho más guita que la que ganaban antes. Hay Pero la mucha pregunta gente te que quiero gana hacer, porque mucha plata. Estamos cerca del final. ¿Qué es o qué debería ser, y ya pasaron muchos meses y me lo callé, la Liga de Vicegobernadores? Estamos hablando en eso, pero pensé que también... ibas a No, zafar. no. Estamos hablando, pero también quiero ser serio con esto porque lo hemos Bueno, contá qué es charlado. o qué debería empezamos- ser. No, pero creo que tenemos que... Hay otras patas importantes también para ir generando, en las cuales no necesariamente salga de ahí. Aparte que estamos también esperando la consolidación de los diferentes proyectos. Las provincias tienen una conexión en muchos casos que tiene que ver con gobernadores y vice que son de diferentes partidos. Entonces, no queremos generar dentro de esto algo que sea meramente mediático. Queremos generar algo que sea realmente estructural para el crecimiento político de la A Argentina. ver, vamos a y contarlo el bien. progreso Se está armando con No, un no se grupo, está de, armando nada, con no un estamos grupo de vicegobernadores, un equipo de estructura muy grande, muy importante y que tiene como eje central a este señor director. No, A este señor. queremos acompañar los diferentes procesos y seguramente lo haremos. Mirá el dato que te tiré en el final, ¿eh?
Él siempre tiene. Y siempre, Siempre tiene. Siempre está el dato. Siempre está el dato. Perdón que lo interrumpa, chicos, pero me queda poco tiempo y tenemos que ir a este Adelante. segmento que ya lo conoces, Dani. Tiene que ver con fotografías. Preguntas cortas para respuestas cortas. Me quedan 7 minutos, así que lo tenemos que hacer rápidamente. Y la primera tiene que ver con, director, por favor, Ángel Rosas. Y la pregunta dice, ¿te relacionás con este hombre? No, solamente de cruce en algunas cuestiones y algunas cuestiones de Estado que fueron muy pocas, pero sí, lo conozco y nos conocemos mutuamente. Esta me gustaría verla, mía. Esta película me gustaría ver. La siguiente fotografía me gustaría ver esta pregunta. ¿Te medirías en las urnas con esta mujer? ¿Con Aida Beatriz? Sí, por supuesto, ¿cómo no? Si no, también haríamos alguna alianza, en algún momento lo hablamos, no tenemos problema. Me estaba haciendo mi casa, ¿eh? Me sonó un poco irónico. Nosotros que nos queríamos irónicos con la apertura que hicimos, esta fue mejor. Esta ¿vieron? fue mejor. ¿Ustedes quieren tirar solamente ustedes? ¿Por qué no me dejan a mí un poquito? Vamos con la tercera imagen, por favor. Bueno, Cristian Ocampo, ministro Mandrake, de Hacienda. el Provincial. Mandrake, tal cual. ¿Es el hombre con el que más discutís? No, para nada, no. Charlamos mucho del tema económico. La verdad que hoy en la situación en la que nos encontramos en materia económica, la verdad que no lo conocía profundamente, ahora lo estoy conociendo. Tiene un concepto, obviamente un conocimiento técnico importante y un buen concepto en materia económica para desarrollar una cuestión complicada como la de este año. 2.200 millones menos de pesos hay que saber administrar para poder llegar a fin de año. Y obviamente, bueno, después también charlamos permanentemente sobre cuestiones que queremos también generar para largo plazo. Última fotografía, por favor. Bueno, tenía lo cara de conoces, cansado ¿no? ya hace ¿Lo rato. conocés? ¿En qué te cambió la gestión? En las ojeras. Es una buena respuesta. Es una buena respuesta. Estás igual, todavía estás igual. Y que no le tienen la mano, comiéndole la cabeza arriba, ¿eh? ¿Te ves en una fórmula Capitanich? No te voy a preguntar el orden. No, vos No sabés te voy a preguntar que, el orden. vos sabés que Pero- nosotros con Coqui tenemos un permanente diálogo, trabajo. No creo que sea necesario, justamente cuando uno genera política, debe ampliar el contexto político, no necesariamente tendríamos que estar dos capitanillos. Yo creo que nosotros estamos juntos Está bien porque el permanentemente. pasacalle me quedaría muy largo. Está bien, son dos apellidos muy largos. ¿Cuál sería Evita y cuál sería Juan Domingo? No, por eso pregunté, no me quise meter en esa. El orden no me No, interesa. nosotros tenemos un concepto amplio de la política los dos con Coqui y creemos también en que es necesario ampliarlo. Él sabe que cuenta conmigo permanentemente y yo sé que cuento con él permanentemente, así que podemos trabajar en conjunto. Bueno, este ciclo está llegando al final. Yo personalmente como responsable te quiero agradecer mucho todo lo que Muchísimas has hecho gracias, Jorge. por La verdad, nosotros los y felicito por este a ustedes. ciclo. De verdad, muchísimas gracias. Gracias. Ha sido un honor trabajar otro año en la provincia y ojalá nos toque seguir y si no, seguiremos conectados siempre como lo hemos estado a través tuyo, a través del propio Jorge Milton. El cariño de los Capitanich en mi persona es innegable. Ahora que parece que te estás despidiendo. ¿Qué Y quieres? sí, ¿Que son saque los el últimos, pañuelo? son los últimos 5, me tengo que ir despidiendo de la, Está bien, pero el año de que la viene gente. vamos a estar acá. El año que viene hay que Usted estará acá. bancarla. Hay que bancarla porque el año que viene tenemos elecciones. Usted estará acá, yo todavía. No, los yo trapos se ven todavía- el año que viene. Yo todavía Nosotros en fórmula seguimos con Mingo, no sé ustedes. Ahí está, ahí Ay, está. Macar. Mirá cómo te la planteó. Mirá cómo te la planteó. No me vas a abandonar el barco ahora, van a quedar en muy buenas manos, Dani. Mirá que vos sos el capitán de este barco, no me vas a abandonar ahora. Van a quedar en muy buenas manos, así como Jorge Milton dejó a su hermano, yo Exacto. dejo al mío. Daniel, muchísimas gracias en serio por Gracias, estar Lito. con nosotros. Gracias, la verdad. En serio, un muchas gusto. He visto varios de los programas, más allá de que por ahí la suerte de poder estar adelante de la tele no me da por las cuestiones, pero lo he visto y sé el empeño que le han puesto, esa pizquita también importante de humor que tiene que ver con esto, que es importante usarlo. Y bueno, la verdad, excelente. Ojalá que por varios ciclos más también. Cuando lo hizo podamos así, disfrutar. la pizquita, ¿viste? Ahí, tú dije, ¿de qué estás hablando? Ah, de humor. De humor, que no, por favor, somos gente grande. Ariel, a vos te hizo mal ver la idea de robar cámara. Tienes razón, tienes razón. Perdón, Entre eso y lo que te cortan los miércoles a mediodía, estamos todos mal. tienes razón. ¿Nos vamos? ¿Sí, no? Bueno, volvemos el jueves que viene. ¿Te vas a esconder de nuevo o no? No, ahora ya aprendí. ¿Eh? Ya aprendí. Ahí ya te hizo bien, ¿eh? Ya aprendí. ¿Quieren un chiste? ¿Quieren un chiste? A ver. Ponga la mano ahí. Atención, atención. Sí.
Ahí está. Esta es la foto. Y con esto nos vamos, señores. Hasta el jueves que viene. Nosotros sí nos conocemos. Chao, chao. ¡Mirame los ojos, mirame! El piso se mueve y es normal. Se mueve, el piso se mueve y allá abajo